noche de invierno, ¿verdad? Ya con la lluvia encima, tenemos la oportunidad de acercarnos a la casa del Señor. Sé que es un esfuerzo multiplicado, hermanos, así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por estar acá. Iniciamos lo que probablemente sea nuestra última lección, a no ser que haya algún cambio y nos alarguemos por alguna circunstancia que no implica ningún problema, pero si podemos terminamos hoy las 7 plagas postreras. Le invito a que antes que nos introduzcamos en el tema oremos y con esto nos depositemos en las manos del Señor. Amoroso y bendito Señor, ha llegado el momento indicado para poder estudiar tu palabra. Lo hacemos sabiendo que tú eres quien nos guía, tú eres quien nos dicta el camino a seguir, bendito Señor, en el conocimiento y comprensión de ella. Que sea tu Santo Espíritu quien en esta oportunidad nos dé, Señor, esa oportunidad de comprenderla, esa inspiración divina para poder asimilar tu palabra. Señor, bendice a cada uno por nombre, tú conoces las necesidades, los problemas y aún el sacrificio que tus hijos han hecho para estar acá en esta noche. Que sea de bendición, Padre, nuestra estancia acá en tu casa, es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse y vamos a la última parte de nuestro estudio, habiéndonos quedado en la 6ª plaga. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 en adelante. Dice así: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hablábamos de estos reyes del oriente y de los países que están al oriente de Israel brevemente hace 8 días. A manera de resumen, podemos decir que potencias que hay de ese lado, países que podrían venir en contra de Israel hoy, aunque todavía no se ha dado el tiempo, puede ser que otras surjan, serían Afganistán, Pakistán, India, China, Japón y tal vez otros. Mongolia, que también está allí, no es un país hasta el día de hoy significativo bélicamente, pero así podrían surgir otros mientras el tiempo pasa. Estos países están al oriente y tendrían que pasar por el Tigris y el Éufrates para poder llegar a Israel. Las guerras, hermanos, se ganan a pie. Muchos misiles y proyectiles se pueden enviar, pero hablábamos hace 8 días que pues los israelitas, quienes son el objetivo de este enfrentamiento bélico, hermanos, ellos tienen todo tipo de protección contra bombas. Aparte de los escudos aéreos, tienen también sus búnker donde esconderse. Así que por muchas bombas que les envíen, la guerra históricamente siempre se ha ganado a pie. La gente tendría que entrar, los ejércitos tendrían que entrar a pie. Y para esto, si vienen del oriente, Afganistán, Pakistán, India, China, Japón y cualquiera que se les alíe, se vuelvan aliados de ese lado, tendrían que pasar por ese territorio. Dice acá que el río Éufrates, si usted revisa el versículo 12, el gran río Éufrates, su agua se seca. Esta es una figura que encontramos también en Isaías 11. Por favor, revisemos Isaías 11 para comprender esta figura que aparece acá. Versículo 10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Ambas cosas ya acontecidas. Jesucristo ha venido y Israel está integrado en su país. Ya está recogido. Verso 12. Y levantará pendón, o sea, bandera, a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de ciudad de los 4 confines de la tierra. Y
se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, sacarán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Versículo 15, que es el que nos interesa. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y harán que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Es claro aquí entonces, hermanos, que el secar el mar y que pasen por él con sandalias es una figura en donde implica que este pueblo puede pasar sin restricción alguna. El uso de las sandalias, pues hoy en día ya no es común para estos, para los judíos, ¿verdad? En la época del escritor y en la época de Jesús sí, pero actualmente ya no. Entonces es claro que el versículo 15 que dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, es una figura indicándonos que habrá las facilidades para que el pueblo de Israel haga alianza con Dios nuevamente allá en Israel. Ellos van de todas partes del mundo hoy en día y se reúnen en Israel, no con las cantidades que se espera, pero ya una buena parte de israelitas están en su país y no han tenido restricciones. Regularmente esta alía, que así le llaman ellos, que hacen, no tiene restricciones. Ellos pueden ir a Israel y reciben todo tipo de ventajas. Hay facilidades para pasar de un lado a otro. Los ríos o los mares no son obstáculos. Esta figura entonces aparece acá para el pueblo de Israel retornando a su país, que eso está sucediendo hoy, y sucederá también con aquellos reyes de Oriente que tendrán que pasar con sus ejércitos por el área del río Tigris y el Éufrates con las facilidades necesarias para que se haga esto. Si ese país no les permite ese acceso, no podría pasar, pero en la profecía de Apocalipsis indica que sí, el río se va a secar y va a permitir el paso de aquellos ejércitos. Son ejércitos numerosos, grandes, dejan huella, hay que alimentarlos, van con todo tipo de armamento bélico. No es sencillo entonces que cualquiera preste su territorio para que pasen, pero van a pasar. Obviamente hoy en día en ese río, en el río Éufrates, en la región hay puentes, ¿verdad? Para pasar, la gente allí vive. Les darán acceso y facilidades a los reyes de Oriente, a los ejércitos orientales, chinos, japoneses, indios, afganos, para que puedan pasar por el territorio iraní, que puedan llegar pasen por Irak, lleguen hasta Israel mismo y lo ataquen. Esa es la profecía. Puedan llegar los ejércitos, por supuesto, como les digo, a pie, con tropas, repitiendo, hermanos, las bombas no son suficientes, sí sirven, pero el ataque terrestre es necesario. Entonces ellos van a lograr pasar con las facilidades que les van a brindar esos países, por eso menciona el río Éufrates y los países que están involucrados, Irak e Irán, para que ellos puedan pasar sin ningún problema, porque vienen del oriente de Israel, repito, estos países asiáticos, caracterizados por los ojos rasgados, por ser llamados la raza amarilla y otras cosas más. Ellos nunca han venido a un conflicto bélico a Medio Oriente, pero la profecía es que ellos sí van a llegar. De hecho, regresemos a Apocalipsis, capítulo 16, lo que nos menciona aquí es que ellos son los primeros que se acercan a la batalla. Si usted revisa, dice otra vez, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ese es el primer movimiento que hay, pero no solo es ese. Hay otro movimiento bélico que empieza con el versículo 13
Y vi salir, esto es adicional, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Habíamos hablado hace 8 días y lo pusimos en el mapa, que el gran trébol es Israel al centro, el área del Asia, y hablamos de él, Egipto, ¿sí? Y el área de Europa. Entonces, salen 3 espíritus inmundos y entonces la interpretación más usual de la iglesia en este punto de los 3 espíritus, porque hay movimiento en los 3 continentes, africano, asiático y europeo, como lo veíamos hace 8 días. Estoy haciendo una manera de resumen porque no puedo avanzar sin explicar esto nuevamente. Entonces, ellos van a llegar al centro del trébol, que es Israel, Palestina. Ahí va a ser ese conflicto, como vamos a ver más adelante. Y los 3 espíritus, pues, se cree la iglesia que son esos movimientos convenientes, económicos, que buscan ese punto estratégico donde está Israel. Israel tiene un punto fantástico, tiene puertos tanto en el mar Mediterráneo como en el Golfo Pérsico, en donde la comunicación es maravillosa, hay movimiento comercial y es un punto siempre codiciado históricamente por las naciones. Llegará a ser así. Y además de los orientales, de los cuales ya habló el versículo 12, aquí menciona que los espíritus van a todo el mundo. Ezequiel 38:10 habla de este espíritu. De hecho, todo el capítulo que vamos a leer, pero primero vamos al verso 10. Encontramos pues esta designación. Ezequiel 38:10. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Este versículo está referido a ese movimiento de los espíritus inmundos. ¿Por qué? Veamos el versículo 1. Ahora vamos a leer todo. Dice así Ezequiel, capítulo 38, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados. Gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, y todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Quiénes son todos estos que a nosotros ahorita nos parecen extraños, con nombres raros que aparecen en la Biblia? Algunos de ellos, excepto Gog. Gog no es un nombre que aparezca en la Biblia, hasta aquí aparece. Y se cree que es un nombre simbólico que se le da al liderazgo de aquel movimiento bélico en contra de Israel. Los que sí están perfectamente identificados es la tierra de Magog. Magog puede verificarse en la Biblia que es Rusia. Rusia es un país extremadamente grande y poderoso bélicamente hablando hoy en día. Rusia va a ser de los que va a entrar en este conflicto. Ahí ya estamos hablando no solo del Asia, porque Rusia no solo tiene territorio asiático, sino europeo. De hecho, Rusia es más europeo por conveniencia que asiático, aunque cuando es asiático también le gusta andar coqueteando hoy en día, sobre todo con los chinos. Así que ellos van a ser de los líderes de esta confabulación en contra de Israel. Y se le habla a un príncipe Gog inexistente, repito, que va a liderar esto de alguna manera. Que sea el señor, con todo respeto, señor gobernante de Rusia hoy en día, no lo sabemos, los días pueden acortarse en cuanto la predicación del Evangelio llegue a todo el mundo, y ya está llegando por medio de las redes sociales, como por ejemplo este. Y entonces el arribo de estos espíritus que van y que mueven los pensamientos
pensamientos, dice el verso 10, estas palabras al corazón, puede estar a la vuelta de la esquina. Entonces, Magog es Rusia. Mesec es los moscovitas, propiamente dicho, porque Rusia es un país muy grande en donde hay todo tipo de etnias. Así como Guatemala, ¿no? Que en Guatemala hay muchas etnias, e inclusive idiomas. Así es Rusia, solo que gigante. Entonces allá un grupo de los moscovitas está plenamente identificado con Mesec. Tubal es de difícil ubicación de acuerdo a los investigadores, aunque tal vez podría ser Tiberini, al oeste del Mar Negro. Persia es Irán, claramente esto no hay mucho que hablar, es Irán. En cuanto a Cus, estamos hablando del África, de Etiopía, como hablábamos hace 8 días en el mapa, y les poníamos el mapa y les explicábamos que aún el África, que es parte del trébol, es una de las hojas del trébol, va a entrar en este conflicto. Etíopes hay en Arabia y Oriente Medio. Eso pues habla mucho de este asunto, porque aún ellos tienen una religión, que no voy a mencionar por ética, pero tienen una religión común con los árabes hoy en día. Mucho de África tiene esa religión, muchas regiones. Fut es Libia, según Flavio Josefo. Libia es una región del norte del África, a la par de Egipto, y es una región poderosa que pues los países se la han querido apropiar por las edades. Ahí hay mucha riqueza. Libia es un país poderoso, va a estar en este conflicto por medio de la representación de Fut, que aparece en el versículo 5, como ya leímos. Gomer se cree los galos de Escocia e Irlanda, y aún podrían ser los británicos, lo cual implica que ahí se está hablando de Europa. Algunos europeos van a entrar en este conflicto también, porque a Gomer se le identifica con los galos. Togarma, que aparece ya en el versículo 6, tanto Gomer como Togarma aparecen en el versículo 6 que ya leímos, es Armenia, Georgia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y otros países que están siempre allí en el norte de Israel. En conclusión, como bien dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, que ya leímos, los espíritus van a todas las regiones del mundo conocido en ese momento, que son Europa, Asia y África, para convocarles a ese gran día. Y ellos van a llegar con sus ejércitos a pelear. Regresamos a Apocalipsis. Perdón. No regresamos a Apocalipsis. Sigamos aquí en Ezequiel, porque conviene leer un poquito más. Vayamos al versículo, vamos a ver, Ezequiel, hasta se me perdió el libro por andar haciendo locuras. Aquí lo tengo ya. Ezequiel 38, por favor, otra vez. Y dice así el versículo 7: prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos, dice acá, ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, y que mora en la parte central de la tierra. Hay otra versión que dice en el ombligo de la tierra, porque es el mero centro del trébol. ¿Conocen ustedes los tréboles, verdad, hermanos? Esa plantita que surge en todos lados. Entonces en el centro está Israel. Cuando vemos los continentes asiático, africano y europeo como las hojas de un gran trébol. La Biblia habla de esto
y habla de que tienen posesiones, que ha sido recogido entre las naciones, ese es Israel, definitivamente. De hecho, lo apuntala más el capítulo anterior, los capítulos anteriores de este mismo libro, usted lo puede leer en su casa. El pueblo recogido entre las naciones es Israel, y hoy en día se hacen de ganado y posesiones. Israel hoy en día, lo hemos presentado acá cuando hemos hablado del retorno de Israel, es una nación poderosísima, que va a la vanguardia de la tecnología, que es lo de hoy en día, ¿verdad? Hay ciudades totalmente automatizadas, todo, en donde pues ellos tienen todo así, electrónico. Así que son países vanguardistas con innumerable cantidad de personas que han recibido premios Nobel, reconocidos, universidades famosas, investigadores, etc. Regresemos ahora sí a Apocalipsis, hermanos. No pierda acá Ezequiel, póngale una marquita por favor, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Vamos a regresar en un ratito a Ezequiel y vamos a ahondar en él, así como en Zacarías, otro escritor importante de este momento histórico del que estamos hablando. Muy bien, son espíritus de demonios, dice el 14, que van a la batalla. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Armagedón, ahí se reunieron. Armagedón, vayamos otra vez a Ezequiel. Ahora otra vez a Ezequiel. Les dije que pusieran una marquita, hermanos. Ezequiel, otra vez, capítulo 38. Dice así, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido una multitud para tomar botín, para quitar la plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Entre paréntesis, por cierto, cuando Israel o los israelitas, los judíos, fueron destruidos por Hitler, uno de los objetivos de Hitler era despojar a los judíos de su riqueza. Existen archivos y documentos que esto afirman, en donde ellos saqueaban de toda Europa las posesiones de los judíos, obras de arte, cuentas bancarias, posesiones increíbles que Dios les ha dado porque ellos tienen bendición, fueron saqueadas por el mismo Hitler para financiar la guerra que ustedes saben que él utilizó. Con ese mismo dinero pues se construyeron los guetos y los hornos y todos esos lugares terribles donde murieron los judíos. Pues fue con la misma plata de ellos con que se hizo, porque ellos son muy prósperos hasta el día de hoy y lo seguirán siendo porque tienen bendición. Entonces, en lo que aquí dice el verso 13, así es, ellos van sin duda alguna con un interés económico hacia Israel. Aparte de que es un punto estratégico, es un país con muchos recursos y capacidades. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Obviamente hoy en día ya no se usa el caballo para la guerra, pero sí nos está hablando del ataque terrestre, porque el caballo no vuela, el caballo es un elemento de ataque terrestre. Si lo quisiéramos equiparar hoy en día, serían los vehículos de asalto, los tanques, ¿sí?, que sirven para la guerra. Entonces los caballos, esto podrían simbolizar aquel movimiento de tropas terrestres, lo cual no quita que no vayan a atacar a ellos, pero tienen que entrar de manera terrestre. Y como vamos a ver más adelante en Zacarías, de hecho van a tomar la mitad de la ciudad de Jerusalén. O sea, los israelitas se van a ver vencidos a pesar del poderío bélico que ellos también poseen. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, ya lo leí, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será a cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Esto suena a Faraón y Egipto. Si usted
hace un recuento de lo que hemos venido estudiando desde las plagas. Lo mismo se le decía a Faraón, que lo había puesto para glorificarse delante de él. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien yo hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? Así que ustedes pueden ver que esto es un cumplimiento, de hecho, de una profecía antigua, ¿verdad? Hablando de Armagedón, vayamos al capítulo número 3 de Joel. Ezequiel entonces nos habla de este castigo, de este juicio, y por favor vaya a Joel capítulo 3. Vamos a leer Joel. Joel capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, note otra vez, ya está Israel en su país. Reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. Josafat, la palabra Josafat, o el nombre Josafat, libre del gran rey que fue en Israel, quiere decir Jehová es juez. Porque allí el Señor va a emitir un juicio. Allí en este valle, el valle de Armagedón, que actualmente existe, allí, que aquí se le llama valle de Josafat, es porque Josafat, la palabra Josafat quiere decir Jehová es juez. Ahí va a haber un juicio. En el valle de Josafat, ahí entraré en juicio con ellas, o sea, con esas naciones, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Dónde surge esto? Otra vez, Roma primero, en el año 70, saca a los judíos de Jerusalén, destruye el templo y todos se dispersan. Y luego, si usted quiere ver otra gran dispersión, la de Hitler en 1944. Bueno, en esa década, cuando él destruye a los egipcios, a los israelitas, y tienen que huir, sobre todo a Estados Unidos, donde hoy están refugiados más de 5 millones de judíos. Y en todo el planeta, todavía hay judíos en todo el planeta, aún aquí en Guatemala. Ellos retornarán, de esto está hablando Joel. Ahora, esas naciones, como Alemania en su momento, echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera, vendieron a las niñas por vino para beber. Si usted puede revisar algún material, pues eso le podría ampliar más esta situación perversa que vivió el pueblo de Israel en manos de las naciones. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo os levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir a mí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Note usted que aquí empiezan a repetirse las figuras que hemos encontrado en Apocalipsis 16, que hemos venido estudiando estas noches. El lagar de la ira de Dios, esa vendimia, ese corte, meter la hoz, ha llegado el momento. Todas esas palabras están tomadas de acá también. El Señor inspiró también a Joel para que él profetizara sobre ese día, que es miles de años después de que él existiera. Es una convocación, vengan a la guerra, él los está llamando, y ahí él mismo va a pelear contra aquellas naciones.
Muchos pueblos, dice el verso 14, en el Valle de la Decisión. Aquí se le llama Valle de la Decisión. Note entonces que es una figura la que se maneja en relación a este valle, en este libro. Porque si cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran el sol y la luna en el sueño de José? Papá y mamá. Papá y mamá de un pueblo israelita. Van a caer los líderes israelitas, el sol y la luna, el primer ministro, todos ellos van a ser vencidos. La mitad de la ciudad va a ser llevada en cautiverio. Ya lo vamos a leer en Zacarías. Pero entonces vendrá el Señor y los rescatará, es lo que aquí dice. Entonces, el verso 16, después de que la luna y el sol caen, los líderes de Israel, los poderosos, repito, el presidente, el primer ministro, después de que ellos vienen y caen y están casi entregados, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá, dice, correrán aguas, y saldrán una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Encontramos entonces ahí, hermanos, cómo es que Sión, Jerusalén, Israel va a ser la capital del mundo, a partir de este rescate que Dios mismo va a hacer a su pueblo, a lo que quede de su pueblo. Esto se va a dar entonces en este valle que se llama Armagedón. Esta palabra de Armagedón viene de la composición de Ar y Megiddo, que es el valle del arroyón, el valle de Josafat, el valle del juicio, el valle de la decisión. Es la misma figura y el mismo lugar. Allí en Israel existe este valle, está más o menos a 90 kilómetros de Jerusalén. Realmente es un punto estratégico para acumular ejércitos y luego asaltar Jerusalén, para poderse ahí acampar, ¿sí? aquellas tropas. No va a ser sencillo, recuerden que vienen de todos lados del mundo, hablan diferentes idiomas, pero se tienen que coordinar allí y de ahí atacar. Obviamente la guerra no va a ser solo en Jerusalén, habla de los montes también, si usted lo revisa, porque sin duda alguna los judíos se van a saber defender con guerra de guerrillas, se van a ir a las montañas para poderse defender, pero también ahí van a caer muchos judíos, y la ciudad también. Zacarías es un escritor que habla acerca de esta guerra. Vayamos a Zacarías, avance acá en los profetas menores y vaya al capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio, dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. La ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas. Estoy en Zacarías capítulo 14, versículo 2. Voy otra vez. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad, obviamente está hablando de las personas, irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado o quitado de la ciudad, como usted lo quiere entender. Verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto ya es el retorno de Jesucristo a la tierra.
identificado en esta parte como Jehová, puesto que no había sido revelado, dado que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis a la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿qué dice ahí, hermanos? Todos los santos. Todos los santos. ¿Quiénes son esos? Es otro tema de estudio, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos, que quédese con la duda. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Mire, para aquellos que van a sufrir el castigo del eterno Dios, va a ser un día interminable, ¿verdad? Como cuando uno espera algo ansiosamente y siente que el tiempo no pasa. Algo así. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Se contará también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Remón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Muchos detalles acerca de los lugares en la época de Zacarías, ¿sí? Que son irrelevantes en el sentido de la guerra. Hablando de la guerra, pues hemos leído la parte más interesante, pero lleguemos por favor hasta el versículo 14. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Note que es el mismo tono con que termina Ezequiel también. Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que peleen contra Jerusalén. O sea, cuando el Señor Jesucristo aparezca y pelee contra aquellas naciones que están organizados en el valle de Armagedón o de Josafat, de la decisión, y ataquen y lleguen hasta la mitad de la ciudad y tomen cautivos y violen mujeres y todo lo que aquí menciona, y Jesús aparezca, la plaga con que les va a atacar es la siguiente: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en sus cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado de Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén. Va a ser un zafarrancho ahí, todos peleando, y la plaga, y la corrupción, y los ojos, y todo lo que aquí menciona Zacarías. Dejamos hasta aquí por el momento. Hablando de la guerra, tenemos que regresar a Apocalipsis 16, que es la séptima plaga, porque ya abordamos la guerra. Apocalipsis 16, verso 17, ya habiendo estado todos en Armagedón, dice el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, en un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino de memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. ¿Se recuerda usted para qué era el granizo? ¿Para qué tenía reservado el Señor el granizo? Los que han venido estudiando las 7 plagas desde que empezamos. ¿Para qué es el granizo? La Biblia lo dice. Dice que el granizo, lo vimos allá en el profeta Isaías, si no me falla la memoria, es que el Señor lo tiene reservado para el día de la batalla. O sea que este es el momento de la batalla de Jesucristo. Además de la plaga que ya leímos en Zacarías,
dice que además de eso, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo con el peso de un talento. Si no estoy mal, son 60 a 72 libras, lo que se ha estimado del peso del talento para esta época. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es el momento de decir, hecho está, viene la guerra, ya todo estaba preparado de parte de ellos y de parte de Dios también. Jesucristo viene, toma las armas que Él tiene y les ataca. Hablando siempre de guerra, vayamos otra vez a Ezequiel. Con esto terminamos hasta acá. Ezequiel, capítulo 38. ¿Dónde nos quedamos acá en el 38? 16. Vamos a ver, voy a revisar mi anotación. 17 nos quedamos. 17. Ahora vayamos al verso 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. De ellos, repito, van a llegar al extremo de querer tomar nuevamente Jerusalén. Lo hacen, según Zacarías, por lo menos la mitad de la ciudad. Atacan a todo el país, hay guerra por los montes, ellos se organizan en Armagedón, que es un valle, repito, al norte de Jerusalén, 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahí se organizan y empieza el ataque. Y entonces subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Note el paralelo allá en Joel. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo. Eso coincide con Apocalipsis 16, ¿sí? Fuego y azufre, que coincide con Egipto. En Egipto, si usted recuerda, en la plaga del granizo también hubo fuego, ¿sí? Además del granizo. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. También en las playas, si usted lo notó, va a haber guerra. Israel tiene grandes ciudades en las costas. Tel Aviv es un puerto inmenso, grandísimo, avanzadísimo, automatizado. Ahí va a haber guerra. Obviamente, ¿verdad? Ellos pretenden tomar todas esas posiciones israelíes allí en las costas, además de los montes que usted ya vio que se menciona, allí va a haber guerra. Y aquí viene y se cumplirá, dice el Señor, este es el día del cual, dice acá, he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Permítame, ok, hasta allí, hasta el versículo 8, la guerra. Lo que continúa es la posguerra. Aquí empieza ya a hablar el escritor Ezequiel acerca de esa guerra, esa posguerra que vendría, todo lo que iba a acontecer. Lo leemos rapidito. La séptima plaga es la guerra, y la guerra se consuma
Finalmente, como ya describimos, con varias pestes, hay aquella que se deshacen los hombres, se corrompen las cuencas, hay granizo, hay temblores, porque Jesús defiende a su pueblo de Israel, que está siendo vencido. Israel está contra las cuerdas, está contra la lona cuando Jesús viene y les defiende. Esa guerra es la guerra final, la séptima plaga. ¿Qué pasa después? Versículo 9. Lo leemos rapidito para poder comprender qué es lo que pasa. Versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel, noté la actitud de ellos, saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas y los quemarán en el fuego por 7 años. Imagínense usted todo aquel armamento bélico que va a quedar diseminado por todo el país. El país va a quedar contaminado de armas de guerra. El país es pequeño, Israel es más chiquito que Guatemala, es pequeñito, pero va a quedar inundado de armas de guerra, de esta guerra del Armagedón o séptima plaga. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda la multitud y lo llamarán el valle de Amón de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Obviamente, hermanos, las personas nos empezamos a descomponer a los 3 días, ¿verdad? Entonces acá el 7, que es perfección, puede estar dándonos otra idea. La idea de que es una cantidad de cadáveres por todos lados, en todo Israel. Ahora, no solo las personas, no solo Israel se va a ver involucrada en esta posguerra y la limpieza de la posguerra, sino, mire usted, los enterrará todo el pueblo en la tierra, todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiará la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie, de toda fiera del campo, juntaos, venid, reunidos de todas partes a mi víctima de sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Aquí inclusive el Señor hace una similitud a aquellos sacrificios que llegaban al templo o que llegaban al tabernáculo. Es un sacrificio para la honra de Dios, y llama a las aves y a las bestias a comer. Verso 18: comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, toros de Basán. Comeréis la grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria sobre las naciones, y todas las naciones vendrán y mi juicio, y vendrán y verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Versículo 22, dejamos ahí a Israel. Mire el versículo 22, retomamos Israel acá. Y en aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Aquí las naciones se dan cuenta del justo juicio del Señor por aquellas cosas tan terribles que fueron hechas en contra de su pueblo, como por ejemplo lo que más conocemos de la época de Hitler, pero en la época de los romanos fue igual, hermanos. Se estima que 1 millón de judíos murieron en Jerusalén cuando los romanos tomaron Jerusalén en el año 70. Imagínense, 1 millón de judíos en aquella época, años 70, hace más de 2000 años. Hace menos de 2000 años. Dice así, por tanto, así ha dicho Jehová. Estoy en el versículo 25. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí,
cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Eso va a ser ya un Israel que reconoce a Jesucristo en un milenio, porque aquí ya estamos en la posguerra, en el milenio, cuando los judíos también entrarán al redil de donde ellos quisieron salirse hasta hoy. Cuando los saquen entre los pueblos y los reúnen en la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Esta es la posguerra, no es propiamente parte de la séptima plaga, pero la he leído para que usted tenga una imagen de todo lo que va a acontecer desde que empieza la primera plaga a derramarse hasta la séptima. Lo dejamos ahí porque el tiempo nos avanzó, sin embargo logramos concluir hasta la posguerra. Si usted quiere leer un poquito más de la posguerra, pues hay otros profetas que hablan acerca de esto, ¿verdad? Puede acercarse con nosotros y gentilmente pues contarnos qué es la inquietud que usted tiene y será un placer. Así como si ha quedado alguna duda, recogeremos los papelitos en un